Sacerdote católico pasa la vergüenza de su vida, te lo demuestro, y suscríbete a Semillas de Gracia. Corrígeme si me equivoco. Durante esos 1500 años, durante 1500 años, ¿quién fue el que predicó el Evangelio? ¿Quién lo hizo? De acuerdo, digámoslo así. La Iglesia Católica tiene un historial de matar gente por oponerse a ellos. Solían encadenar sus Biblias a los bancos y les negaban el perdón a las personas si no las devolvían. Ellos matarían a las personas por predicar en contra de sus doctrinas. De acuerdo, así que la gente predicó el Evangelio y perdió sus vidas a pesar de la Iglesia Católica. Eso fue antes de Martín Lutero y así, saben, créanme, la Iglesia de Dios es su pueblo. Esto se dice en Efesios capítulo 2, versículo 19. Jesús es la piedra angular, los apóstoles son el fundamento y nosotros los que creemos en Jesús somos piedras en el edificio de Dios. Y así, saben, no es una institución religiosa, no es una organización, es su pueblo. Nosotros somos eclesia, eso es lo que significa los que han sido llamados en griego, así es. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Es usted un sacerdote católico romano? Todavía no soy sacerdote, pero sí, soy católico romano. Está bien, entonces, ¿por qué? No lo sé, sí, en realidad sé el por qué, pero me resulta muy complicado de explicar lo que es una vocación. O me preguntas por qué soy católica o por qué soy ambas cosas. Ambos. He estudiado, me han hecho preguntas sobre la vida, sobre Dios y así sucesivamente, y descubro que en la escritura, en la iglesia, en los sacramentos, hay un Dios vivo y ahí está Dios. Y entonces, ¿tú realmente crees que Jesús está presente en la Eucaristía? Sí, yo sí que creo en eso. Sí, bueno, porque yo creo que la Biblia dice algo completamente distinto. Bueno, ¿puedo explicarlo? De acuerdo. Entonces, sí, vale. En Juan 6:53, Jesús dice, los que vienen a mí, los que comen mi carne y beben mi sangre tendrán vida eterna, ¿verdad? Él dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿verdad? Pero también continúa diciendo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, y que la carne misma de nada aprovecha. Y la carne de la que él hablaba era la crucifixión, ¿verdad? Esa fue la verdadera comida, y la sangre que él derramó en la cruz, esa fue la verdadera bebida. En Juan 6:35 él dice, aquellos que beben, aquellos que vienen a mí nunca jamás tendrán hambre, aquellos que creen en mí jamás sentirán sed. Así que para que podamos comer su carne, para que podamos beber su sangre, tenemos que acercarnos a él para no sentir hambre, tenemos que creer en él para que no tengamos sed. Por lo tanto, no está hablando literalmente de que cada vez que el sacerdote realiza la Eucaristía, él vaya a descender y sea representado como un sacrificio. Hebreos 7:24 dice, él no necesita ofrecer sacrificios todos y cada uno de los días, porque se ofreció a sí mismo una sola vez. No, sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con todo eso, pero tú sigues representándolo como si lo estuvieran crucificando de nuevo. Estás repitiendo la crucifixión en la cruz. No, yo no sé el término en inglés. Mi inglés no es tan fluido, pero nosotros no, digamos, repetimos porque el sacrificio de Jesús ha sido uno y único hace 2000 años y es como que cumple con todas las cosas, y nosotros simplemente, no sé cómo decirlo en inglés, pero en polaco tenemos como el término de Lo siento, mi inglés no es tan bueno para explicar preguntas teológicas tan precisamente. Sí, le puedo hacer una pregunta. Cuando usted entrega el pan, ¿lo hace para que se quiten los pecados veniales? ¿Tiene el pan acaso el poder de perdonar el pecado? No, el pan no lo tiene, pero Jesús sí lo tiene. O sea, pero cuando la gente come el pan, la Eucaristía, eso es lo que les quita los pecados. Bueno, antes que nada, nosotros decimos que cuando la gente viene a la comunión es un término que proviene del latín y significa como el bien común. Entonces estamos en la unidad. Y cuando recibimos la Santa Comunión, estamos
Ya hemos recibido el sacramento de la confesión y nos encontramos con el alma pura, así que no tenemos pecado en el momento de recibir la Sagrada Comunión. Porque en la teología católica existe algo así como que si yo estoy ahora en pecado y he pecado, quizás hoy no puedo recibir al Jesús porque Él es santo y yo en este momento no lo estoy. Pero el pecado venial. Entonces, un pecado mortal, esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Solo estoy tratando de entender, ¿verdad? Así que un pecado mortal sí es cuando necesitan ir a confesarse. Sí. Pero si han cometido un pecado venial, entonces pueden recibir la Eucaristía y la Eucaristía les quitará. Sí, porque al principio de la misa siempre hay penitencia y hay entonces el acto de penitencia o el quita porque nosotros creemos como Jesús dijo. Entonces, o sea, la penitencia sería básicamente como una especie de pago o una forma de compensación para poder quitar o expiar el pecado. No es como que, nosotros simplemente no hacemos la penitencia, solo decimos, con unas palabras que dicen, Señor, no soy tan santo como tú. Yo he cometido pecado, estoy pecando, no soy tan santo como tú, pero yo te pido tu misericordia y eso es todo. Y creemos que en el pecado venial se los quita, sí, se los lleva. En la Eucaristía, ¿verdad? De acuerdo. Pero no es esto no es eso como un trabajo, porque básicamente lo que estás haciendo es que la gente haga algo para que sus pecados sean perdonados. No. Entonces, por ejemplo, en la confesión, cuando dicen la penitencia, o sea, los Ave Marías y los Padre Nuestros, ¿verdad? Entonces, cuando dicen eso es básicamente ellos, para que su pecado sea perdonado, deben hacer algo. Deben decir una penitencia, deben decir un montón de Padre Nuestros, deben decir un montón de Ave Marías. No, es muy, muy común y desafortunadamente no es cierto. Yo sé que hay una especie de punto de vista que tú estás representando, que tenemos que rezar Padre Nuestros y Ave Marías y así sucesivamente y solo después de la penitencia los pecados son perdonados. Pues le pregunté a varios sacerdotes en el Vaticano. Yo fui al Vaticano y pasé un tiempo considerable allí y hablé con varios sacerdotes distintos y les pregunté ¿por qué le piden a la gente que haga penitencia? Y ellos me contaron esta historia y no sé si tú la has escuchado antes porque obviamente estás estudiando. Pero ellos decían, si llegaras a romper el cristal de la ventana de tu madre te perdonaría. Tú irías a buscar a tu madre y le pedirías perdón. Ella te perdonaría, pero todavía alguien tiene que pagar por esa ventana. Sí, lo sé. Es un tipo de ejemplo, pero sí lo es, pero cuando la persona se está muriendo. A ver, ¿qué nos dice eso? No, ¿qué te dice eso a ti? Dijiste que es un ejemplo, porque eso fue lo que me dijeron. No solo un sacerdote, me lo repitieron mucho cuando estuve allí. Hablé con varios sacerdotes diferentes y ellos me dijeron eso. Entonces, si tienen que pagar por esa ventana, si eso es algún tipo de pago por esa ventana, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Porque básicamente al hacerles hacer algo, lo que estás haciendo es negar el sacrificio de Jesús. No es una negación, es una para alguna forma de nuevo, no sé cómo decirlo bien en inglés, pero cooperación. Como San Pablo dijo en mi propio cuerpo, yo llego a cumplir la... Sin embargo, no es eso lo que él está diciendo, pongámoslo de esta manera. Así que básicamente con el sufrimiento de Pablo, lo que se logró fue fortalecer la fe de las personas. Por lo tanto, no quiere decir que el sufrimiento de Pablo fuera una especie de pago por los pecados. Esto significaba que, sabes, ver a Pablo sufrir, verlo sufrir en carne propia, en su humanidad, verlo sufrir en la tierra como apóstol, básicamente eso aumentaba la fe de la gente. Entonces, la gente que veía eso sabría, ¿sabes qué? Este hombre está tan seguro de lo que cree, que básicamente está dispuesto a sacrificarse, está dispuesto a morir por ello, y eso es lo que Pablo quería decir. Él no quiso dar a entender con sus acciones que estaba pagando algo por el pecado, porque lo deja muy claro en las Escrituras, específicamente en Efesios capítulo 2, que estamos muertos en nuestras transgresiones y en el pecado, y que Cristo nos ha dado vida a través de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesús. Esto es un regalo de Dios, no es algo que provenga de nosotros mismos. No es por obras. Absolutamente, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Así que la Escritura dice que no es
es por obras para que nadie se gloríe. Romanos 4 dice que si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, entonces habría tenido un motivo para gloriarse. Pero ustedes dicen que la Iglesia Católica afirma que somos salvos por gracia, que somos salvos por fe más obras. Así que cooperamos con la gracia de Dios a través de nuestras acciones, a través de los sacramentos, a través de nuestras obras. Y San Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Bien, pero la cuestión es que Santiago también dijo en Santiago 2:26 que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y así que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así que primero necesitas ser vivificado para que tengas obras. Y eso viene solo por la fe, no por las obras. Sí. Y así... Yo lo sé por lo del bautismo, porque... No, pero no es bautismo por Romanos, Tito capítulo... ¿Ves? Por eso necesitas dividir bien la palabra de Dios. Tito 3:4 dice que somos salvos no por las obras de justicia que nosotros hacemos, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y Mateo 3:15 dice que el bautismo es una obra justa. Y así Jesús cumplió con toda la justicia. Por eso le dijo a Juan cuando éste lo estaba bautizando que él debía cumplir con toda justicia, incluyendo el bautismo. Así que no tenemos que hacer obras justas para poder recibir la salvación. Debemos depositar nuestra fe y confianza únicamente en Jesús, sin los sacramentos. Y cuando hacemos eso, Él infunde vida en nosotros, nos convierte en un alma viviente. Y luego, habiendo sido regenerados y recibiendo un nuevo corazón solo por la fe, continuamos haciendo obras, no para ser salvos, no para permanecer salvos, sino porque hemos sido salvos. Y esa es la diferencia entre el mensaje del Evangelio y lo que ustedes enseñan a la gente. Es que yo tengo algo... papá, escúchame. Te llamo en un momento. ¿A qué hora vas a estar? No, espera un momento, por favor, porque estoy en medio de una conversación. ¿Vale? Vale. Adiós. Romanos 11:5 dice que si fue por gracia, entonces no es por obras, o la gracia ya no es gracia. Gálatas 5:4 dice que si fuiste justificado, que aquellos que buscan la justificación a través de sus obras caen de la gracia y Cristo no te sirve de nada. Y Romanos eso fue Gálatas 5, versículo 5:4. Y Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, tienen celo por Dios, pero no conforme a conocimiento, porque ellos ignoran la justicia de Dios, así que buscan establecer su propia justicia mediante las obras de la ley. Pero Cristo es el fin de la ley para toda persona que cree. Por lo tanto, estás muerto en tu pecado. El bautismo no te regenera. Y cuando pones tu fe y tu confianza en lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años, no en el ídolo que tú mismo has creado, la Eucaristía, sino en Jesucristo y en sus obras, Él te salva. Él te salva. Yo estoy de verdad tratando de seguir tu pensamiento, pero yo no lo estoy logrando. Mi inglés no es tan bueno como el tuyo. Está bien, está bien. Intentaré ir un poco más despacio, está bien. Cuando crees en Jesús, ¿verdad? Cuando crees en Jesús, cuando pones tu fe en lo que Jesús hizo hace 2000 años y no en la Eucaristía. La Eucaristía no es Jesús. La Biblia, de hecho, prohíbe el consumo de sangre. Es Levítico 17, versículos del 10 al 14, dice, Yahweh nos dio un sacrificio en el altar y la sangre es la vida, debe ser derramada. Y la Biblia dice solamente que además no debes usar ¿Y si alguien bebe la sangre? ropa hecha de varios materiales. Jesús lo cumplió. La noche de su crucifixión citó. Oh, entonces, ¿por qué no quiso cumplir esto y no aquello? Él lo hizo. No, Él lo cumplió todo. Pero mi punto es este. En la noche en que fue crucificado, Él entregó los panes y el vino a sus apóstoles y les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, la cual será derramada. Él citó de Levítico capítulo 17, versículos del 10 al 14 y nos hizo saber que Él era el cumplimiento de todo aquello para que entendiéramos que Él era Yahvé, que su sacrificio nos estaba siendo entregado en el altar, que su sangre estaba siendo derramada por nosotros. Y Él nos dice, no, claramente que si alguien bebe esa sangre será excluido. Así que ustedes, esta Eucaristía, han creado un becerro de oro. Cuando levantan ese trozo de pan, ese es su becerro de oro. Dicen, este es su Dios que los sacó de Egipto. Eso es básicamente lo que le están diciendo a la gente. Este es su Dios que murió por su pecado. Es un trozo de pan y tú estás adorando ídolos. Eso sin incluir las estatuas, la adoración a María, las oraciones a los santos muertos. Todo esto es paganismo y estás desviando a la gente y a ti te están desviando. Estás estudiando para ser sacerdote para que puedas engañar a la gente porque el diablo te ha cegado los ojos. Es por gracia que eres salvo, Lo siento que pienses de esa manera. Yo recomiendo porque yo solía ser católico está bien, y Jesús me salvó. Él me dio un corazón nuevo, me dio el Espíritu Santo alabamos al Señor y es hermoso. No en la Iglesia Católica. Pasé muchos años en ella y no fui salvado. Y esa es la diferencia entre nosotros. Tú dices que yo soy, que el diablo me había cegado los ojos. Y yo digo, está bien, eres salvo por la gracia. Yo digo lo mismo. No, y yo pero digo, engañarás a otros. ora a Jesús.
Y cuando pones tu fe en Jesús, Él te salvará. Mira, estás yendo a engañar a otros, estás enseñando a la gente, estás desviando a la gente, te necesitan, los conviertes en tus esclavos. Básicamente lo que estás haciendo es convertirlos en tus esclavos. Primero que nada, sin que tú les des la Eucaristía o los absuelvas, no tú. Bueno, la Iglesia Católica, ellos necesitan un sacerdote, necesitan un sacerdote para que sus pecados sean absueltos, necesitan un sacerdote para recibir la Eucaristía, necesitan un sacerdote para recibir el perdón de los pecados, necesitan un sacerdote para eso. Me resulta bastante cómico que estés seleccionando ciertas palabras de Jesús, pero únicamente revisé mi Biblia. No, pero únicamente aquellas con las que tú estás, por así decirlo, de acuerdo, literalmente. No, concuerdo con toda la Biblia. Y otros. Cuando Acepto esta todo. es mi sangre y este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Él citó de la ley de Levítico. No podía decirlo literalmente. Estaba hablando no podía decirlo literalmente. Sí, literalmente. ¿Qué crees que hizo él en la cruz? Literalmente, él entregó su cuerpo por, este es mi ¿verdad? cuerpo. Así Entonces, ¿por qué él daría el pan y daría el... Él les estaba dando, porque básicamente lo que él estaba haciendo era mostrarles que él era un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec en las calles, él lo dio. Sí, háganlo en memoria, no estamos repitiendo, no lo estamos recreando, ustedes lo recrean, ustedes lo repiten, se lo dan a la gente como si fuera Jesús, lo convierten en Jesucristo y su sacrificio. Nosotros no estamos haciendo unos miles y miles y miles y miles. Yo tomaré la comunión para recordar lo que él hizo, pero no estoy repitiendo lo que él hizo porque no necesito, porque ese sacrificio fue uno suficiente para todos. Él no necesita repetirlo. Y esa es la diferencia. Ustedes lo están repitiendo, dándoselo a la gente como si fuera Jesucristo mismo. El sacerdote no tiene el poder para invocar a la gente. Si lees sobre... No lo tiene. Él lo hace. Porque Jesús lo dijo. Porque Jesús lo dijo. Haced esto cada vez en memoria de mí. No estamos haciendo bajar a Jesús del cielo y la gente no se lo está comiendo. No, Él está como bajando del cielo. Él no está. Jesús ya se encuentra con nosotros, presente en el Espíritu. Así es. ¿Sí? Así que no estás. Y en la Biblia y en el a la diestra del Padre. Y dice él en la Biblia, en Hebreos capítulo 9:24, dice él, 9:27 creo, dice que viene 2 veces, una vez para quitar el pecado y luego para traer la salvación. Él no viene todos los días, millones de veces al día. Tú lo estás guiando, pero nosotros no lo estamos guiando. Porque Él es Dios, Él es omnipresente, Él es Dios, Él es omnipresente. No es eso, es que en realidad Jesús siempre está con nosotros, en todo lugar. Me resulta muy incómodo pensar. Pero en lo físico, en la carne, Él viene 2 veces. Él viene 2 veces. Ahora mismo Él está sentado a la diestra del Padre. Y así están desviando a la gente. Los están llevando al infierno porque los hacen depender de ustedes, sin un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote, sí. Necesitan un sacerdote para que sus pecados sean perdonados. Necesitan un sacerdote para ser absueltos. No, es Dios quien quita los pecados. Él Vale, es pero quien los quita. te necesitan a ti para que se les perdone el pecado. Necesitan un sacerdote para que se les perdone el pecado. A lo largo de toda la historia del mundo hubo ciertas partes de tierras y de lugares y momentos en los que no había un sacerdote para celebrar la misa, para esto. Correcto, exacto, no te necesitan. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Los estás haciendo tus esclavos? ¿Son dependientes de ti? El sacerdote lo son para que sus pecados sean perdonados, para que reciban la absolución necesitan un sacerdote, eso los convierte en tus esclavos. Y sin embargo, la Biblia dice bajo el nuevo pacto, Jeremías 31:31, que no necesitan a ningún hombre que les enseñe diciendo, conozcan al Señor, porque todos pueden conocerlo. ¿Y qué fue lo que él les dijo a los apóstoles? Id por el mundo, predicad el evangelio. Él nunca dijo que empezaran una nueva religión y nunca veréis ni una sola vez en el libro de los Hechos, ni una sola cosa practicada por la Iglesia Católica en el libro de los Hechos. Ni una. Nadie recibió el Espíritu Santo a través del bautismo en agua. El eunuco tuvo que creer en Jesús antes de que pudiera recibir el Espíritu Santo, antes de que se le permitiera ser bautizado. Cornelio recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado y otras personas fueron bautizadas y no recibieron el Espíritu Santo. E incluso Pablo dice en la primera carta de los Corintios que Jesús lo envió no para bautizar, sino para predicar el Evangelio. Y así básicamente los estás haciendo esclavos del hombre a través de tu religión pagana. Los estás engañando. Desvías de Jesús. Por favor, corrígeme si me equivoco. Durante esos 1500 años, durante 1500 años, ¿quién fue el que predicó el Evangelio? ¿Quién lo hizo? De acuerdo, digámoslo así. La Iglesia Católica tiene un historial de matar gente por oponerse a ellos. Solían encadenar sus Biblias a los bancos y les negaban el perdón a las personas si no las devolvían. Ellos matarían a las personas por predicar en contra de sus doctrinas.
De acuerdo, así que la gente predicó el evangelio y perdió sus vidas a pesar de la Iglesia Católica. Eso fue antes de Martín Lutero y así, saben, créanme, la Iglesia de Dios es su pueblo. Esto se dice en Efesios capítulo 2, versículo 19. Jesús es la piedra angular, los apóstoles son el fundamento y nosotros los que creemos en Jesús somos piedras en el edificio de Dios. Y así, saben, no es una institución religiosa, no es una organización. Es su pueblo, nosotros somos eclesia, eso es lo que significa los que han sido llamados en griego, así es. De acuerdo, significa los llamados, los escogidos, no significa una religión pagana, la adoración a María, los ídolos, los santos muertos. Ustedes la veneran, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sabes? Hay una historia en la Biblia en la que el rey, y esto todo es un presagio para guiarnos hacia Jesús. Rey Salomón se convirtió en rey. Tengo que irme. Yo veo que no podemos encontrar nada. Nos estás extraviando. Déjame decirte esto. Me has dicho que tengo los ojos cegados por el diablo, que estoy llevando a la gente por mal camino. Tú eres, realmente lo eres. Y yo tengo que admitir que no estoy para nada de acuerdo así contigo, que eres pero así. no. Bueno, estúdialo. ¿Puedo darte un folleto evangélico? No, ¿Puedes no, mirarlo? yo no estoy de acuerdo. ¿Puedes mirarlo? ¿Puedes estudiarlo? Porque, ¿sabes? Vas a enfrentar la ira de Dios. Bueno, porque vas a enfrentar la ira de Dios si tú estás siendo... Mira, ni siquiera eres sacerdote todavía. Tienes esto, el rezo para que Dios abra tus ojos antes de que te conviertas en sacerdote. Está bien, muchas porque gracias. estás engañado y no quiero que sigas engañando a otras personas. ¿Y podría preguntarte tu nombre, hermana? Mi nombre es Sara. Yo soy De Michael. acuerdo. Así que, Sara, oraré a Jesús, mi Señor. No, no oren por mí. No me gusta que los católicos recen por mí, porque ustedes tienen un Jesús diferente, tienen un ídolo y quiero que conozcan al verdadero Cristo. Entonces no le rezo a Jesús. El Cristo vivo. No, tienes un ídolo. Entonces, ¿Jesús no me escucha mis palabras a ti? Oh, él no te está respondiendo, así que no puedes tú, a menos que llegues a tener verdadera fe salvadora en Jesús. Dios le da gracia común a todo el mundo. Esa es la única razón por la que tienes la capacidad de vivir, de respirar, de moverte y de hacer lo que sea que estés haciendo. No, por favor, no.